nos tocó pan, se antojó el pancito, ¿no? Oye, qué barbaridad, hasta lo del video de la jefa es muy chistoso. Bueno, sí. Pues qué buen trabajo, ¿eh? El que hicieron nuestros compañeros de Infodemia MX. Siempre hacen muy buen trabajo, pero este en particular me pareció espléndido. Tenemos otros temas del día de hoy, de la conferencia matutina. Ahí le hicieron una pregunta al presidente a propósito de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le hizo un ultimátum para que ya enviara la terna con los candidatos para la COFESE. Es la Comisión Federal de Competencia. De competencia, exactamente. Y como que al presidente pues no le interesa mucho, ¿no? Sí se ve que lo tuvieron que apurar porque dijo, esos son mecanismos de simulación, esos organismos la verdad los pusieron para apoyar a grandes intereses y por eso pues no llevaba prisa. Ya la Suprema Corte le dice, señor presidente, pues tiene 30 días. Que ejercer su facultad de poner la terna y ya le dan el ultimátum y hace una amplia reflexión sobre lo que ha acontecido en estos organismos, como en su momento para la COFETEL por igual tenía que dar a conocer una terna y pues había ahí unos candidatos, algunos que los están apoyando ciertos grupos y uno, el mejor calificado, pues no llegaba nunca porque no tenía el apoyo de esos poderes fácticos, ¿no? Exactamente, entonces eso es lo que hace notar hoy el presidente, una cosa que ya ha comentado, pero que si nos fijamos un poco, pues es un patrón en todos estos órganos autónomos, ¿no? O sea, sucede con COFESE, sucede con IFT, sucede con el INE, ¿no? O sea, quienes ponen a las cabezas de esos, pues también deciden en favor de quién van a estar operando esos órganos autónomos. Eso es de lo que habla el presidente hoy en la mañana, pero dice, y esta es otra prueba de nuestro autoritarismo y nuestra invasión de poderes. El presidente dice, bueno, pues no me interesa, a nosotros nos gustaría pues que esto fuera reformado, porque verdaderamente estos órganos son parte de toda una simulación del régimen anterior, pero si no se puede, nosotros pues ya nos damos por vencidos en ese sentido y vamos a enviar la terna, como dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a cumplir con el mandato de la Corte y vamos a enviar la terna. Yo no estoy de acuerdo con lo de la COFESE. No, es como el INE. Porque pues es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende a las empresas públicas, no defiende al pueblo. Pero de todas maneras, si no hay posibilidad de que se desmonte todo este andamiaje protector de intereses creados, que eso sería lo mejor, lo ideal. Si no hay condiciones, aunque no se descarta que el día de mañana o hacia el futuro lo puedan hacer, pues hay que cumplir con lo que ordena la Corte, el Poder Judicial. Habla el presidente también de la corrupción en la que nadaban empresarios, políticos, había un amaciato, incluso periodistas. Dice López Obrador que algunos comunicadores se acercaban y decían, es que yo tengo una constructora, o no la tengo yo, sino un amigo, entonces ayúdame a un negocio. Y dice el presidente, pues yo planteo, a ver, primo hermano, si tú eres comunicador, eres periodista, ¿qué haces en otros temas? Y se regocija con esta frase, cada que dice primo hermano es porque va a ironizar. Sé cómo es posible que ha habido tanta vinculación y cómo han brincado algunos del sector público al privado, parte de esta gran corrupción que pues tuvimos en sexenios anteriores y que algunos quieren equiparar y decir, señor presidente, sigue pasando lo mismo. Por eso un reportero le habló del sector salud y dice, es que el secretario Alcocer está protegiendo a un sindicato corrupto y no va por ahí la cosa, sino hay un mecanismo ahí de ley, de autonomía de los propios sindicatos. En todo caso, dice el presidente, nosotros estamos empujando al elefante blanco o al elefante reumático, al elefante que se está resistiendo a cambiar y precisamente estamos observando movilizaciones incluso para que ese viejo régimen persista. En el fondo es eso, porque la marcha del domingo fue no solo que el 2024 ya comenzó, sino entender que hay dos grandes proyectos de nación y con tropiezos, con trompicones, con dificultades,
sigue avanzando el presidente en su proyecto para limpiar de corrupción a la administración pública, ¿no? Sí, que dice el día de hoy el presidente otra vez el principal problema de México ha sido la corrupción, y hace una reflexión en donde, no sé si ya lo había dicho de esta manera en alguna otra ocasión, pero hoy estuvo muy divertido porque dice, yo me imaginaba, todos sabíamos que había corrupción y todo, pero cuando vimos cómo estaba la cosa, nos sorprendimos. Y entonces hace un pequeño balance de lo que era ese régimen y de la fórmula que a partir de que entra esta administración se ha intentado implementar. No es el hilo negro, ¿eh? Vamos a escuchar. El gobierno era un facilitador del saqueo y estaba destinado a beneficiar a una minoría, una banda de malhechores. Me sorprendió. Y la fórmula es sencilla: desterrar la corrupción, acabar con los lujos en el gobierno, con una política de austeridad republicana, y todo lo ahorrado, destinarlo en beneficio del pueblo. Esa fue la fórmula y nos funcionó. Mucho en campaña, recuerdo, porque le decían, oiga, ¿y cómo va a arreglar el problema del medio ambiente, o el problema de la violencia, o el problema del no pago de impuestos? Decía López Obrador, combatiendo la corrupción. ¿Cómo es posible que solo dice eso? Pero indica el presidente, yo ya me imaginaba, pero yo veía la punta del iceberg. Yo me imaginaba que en efecto era el gran problema, pero ya cuando llegamos de escándalo. O sea, el Estado mexicano tomado por poderes fácticos, por grupos de interés. Estamos hablando de una corrupción que se reflejaba no solo por la entrega de recursos públicos de manera directa a estos grupos privados, empresariales, políticos, sino también por todo lo que se permitía alrededor de la administración, como el huachicol, que fue una de las primeras grandes acciones de esta administración. Recuerdan que incluso teníamos dificultad para cargar gasolina porque tuvieron que cerrar los ductos. Como era tanta la ordeña, tenían picados todos los ductos. Dijeron, a ver, vamos a cerrar, vamos a ver cómo distribuimos temporalmente, pero no es posible continuar con esa lógica que incluso desde Pemex les decían a los huachicoleros en qué momento sacar combustible. Era de escándalo. De escándalo, y por eso dice, pues era a todos los niveles, porque era la entrega directa, era esto que menciones, era una serie de mecanismos de simulación, y entre otros, hoy también habló de uno que pues ha dolido mucho en ciertos sectores por la forma en que se ha combatido la corrupción ahí en ese sector, que es la relación que tenía el gobierno con organizaciones de la sociedad civil, en donde pues eran intermediarias que prácticamente pues un poco lo que hacían era una especie de coyotaje y se quedaban con un montón de recursos que no llegaban entonces a donde tenían que llegar, y es por eso que se toma la decisión de que ahora todos los programas sociales y todos los recursos se otorguen de manera directa, pero no a estas cúpulas, sino a los sectores sociales. Vamos a escuchar. Nada de la autoproclamada sociedad civil o las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones sociales. Habían organizaciones cuando llegamos que recibían de 20 a 30 mil millones de pesos, porque si no se les daba, movilizaciones, y los líderes colmados de atenciones y de privilegios, y la gente sin recibir nada, o migajas, despensas.